Templo de San Luis Rey en San Luis Apizaquito. Empezó su construcción alrededor de 1533 con la llegada de misioneros franciscanos, llegados con la conquista, llevando a cabo un asentamiento cercano al río y con una construcción de una capilla del estilo romano, dedicada hoy al Señor del Calvario, y un tipo de posada para albergar arrieros que traían mercancías de Europa a México y de México llevaban a Europa. Para 1729 llega don Luis Becerra y don Luis Nájera a fundar el pueblo, tomando como santo patrón a San Luis Rey de Francia y construyendo un templo en forma de cruz, de corte y forma carmelita, donde se encuentran 3 retablos y un medallón. Hoy en día te cuenta con un margen de 2 jardines y 2 capillas. A un costado podemos observar los grabados en piedra que hablan del inicio de la comunidad y del templo. Las festividades son a San Luis Rey el 25 de agosto y la del Señor del Calvario el 1 de julio. Apizaco es un topónimo náhuatl que proviene de las palabras atl, que quiere decir agua, Pitzactic, delgado, y su final locativo co, que quiere decir lugar de agua delgada. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la historia del Templo de San Luis Rey de Francia, ubicado en Apizaquito, y nos evocaremos únicamente a la historia de este templo. Así que los invito a ponerse cómodos y a que me acompañen a ver este video. Tras la consumación de la conquista de México Tenochtitlan en 1521, ya habían llegado grupos de frailes franciscanos a Apizaco para evangelizar a las poblaciones indígenas del Ejecatepetl. Pero la historia cambiaría con la llegada de Juan López Arroñez en 1533. De entre 1533 y 1548, Juan López Arroñez, un español que tiene intereses económicos, se establece en Apizaco, a orillas del río del mismo nombre, pues para establecer un obraje textil, un molino de trigo e introducir ganado. Juan López Arroñez no llega solo, viene acompañado de su esposa Beatriz Gallegos y su hermano Francisco López Arroñez. Tal es el éxito del obraje que para 1579 Diego Muñoz Camargo escribe: hay obraje de paños y se hacen muy buenos paños, y vienen a esta comarca algunos españoles que tienen labranzas de trigo y maíz y otras granjerías. Gracias a la estimulación económica y a la buena comunicación por el camino real, Apizaco manifestaba una atractiva dinámica económica para los españoles, atrayendo a estos como a Joan de Loaiza, Martín López de Gauna, Luis de Velasco, Pedro de Irala y Sebastián Maldonado. Pero la llegada de Luis García de Nájera y Luis García Becerra tendrían un impacto distinto para las tierras que algún día fueron de don Fernando Cortés. Durante la segunda mitad del siglo XVI, a la par de la llegada de Luis García Nájera y Luis García Becerra, la tradición oral señala que el Cristo del Calvario que se encontraba en el cerro del Ejecatepetl decidió hacer de las suyas una vez más, pues hace unas décadas atrás había detenido al arriero que le llevaba por el camino real para quedarse en tierras de Apizaco. Ahora quería quedarse al centro del futuro pueblo donde se levantaría el templo principal,
pues se dice que la imagen fue llevada a la ribera del Apitzaco. No se sabe si a la capilla Poza de San Diego o a la capilla abierta, pero la imagen regresaba a la ribera del río entre unas peñas. Fue así que se levantaban de manera simultánea el santuario franciscano del Señor del Calvario, junto a lo que se cree fue la capilla de San Diego, y el futuro templo de San Luis Rey de Francia, que se levantaba en lo que se cree también fue la capilla abierta para los naturales, ahora levantado bajo la jurisdicción de la Orden Carmelita. En la parte exterior derecha del templo existe una inscripción en piedra que dice: a honra y gloria de Dios y de los Reyes Católicos, Luis García de Nájera y Luis García Becerra, su hermano, dieron principio a la fundación de este pueblo, cuyo nombre será San Luis, año de 1593, y a la de esta iglesia, año de... Incansablemente los hermanos García se dedicaban a motivar a los demás españoles para dar prosigo a los trabajos de la fundación del nuevo pueblo, que llevaría por nombre San Luis Apizaco. Tanto así que para 1608 Juan López Arroñez envía una invitación al virrey de la Nueva España para visitar su obraje. El 20 de diciembre de 1632, el virrey de la Nueva España escribe para que el gobernador de Tlaxcala averigüe con testimonio de la bondad del sitio de Apizaco, donde pretenden hacer una fundación Luis García de Nájera y Luis Becerra, si es saludable de temple y tiene agua bastante a su disposición. A partir de ese momento la historia de San Luis Apizaco no se escribiría del mismo modo, pues gracias a su dinámica actividad económica, su buena comunicación de caminos y su estable población entre españoles y naturales, durante la segunda mitad del siglo XVII obtuvo la categoría de obispado, teniendo bajo su jurisdicción a los pueblos de San Antonio, San Juan, San Salvador, San Andrés, Tetla, Teacalco, San Bartolomé y Atezcatzingo. Finalmente, en el año de 1728, el templo a San Luis Rey de Francia es terminado. Sin lugar a dudas, la historia del pueblo de San Luis Apizaco, hoy San Luis Apizaquito, es una historia viva, es una historia de orgullo para nuestro municipio y para nuestro Tlaxcala. Una historia que trasciende y que deberá ser reconocida por generaciones. Muchas gracias.